Bueno, bienvenidos a todos en nombre de APRESID. Por favor, apaguen sus celulares. El taller va a durar unos 40 minutos, aproximadamente 20 minutos va a ser la presentación y unos 20 minutos de preguntas. Está a cargo de los ingenieros Lucrecia Couretot y Roberto De Rossi. Lucrecia es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Rosario, maestría en producción vegetal, orientación en manejo de enfermedades en la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora de ensayos en red de control de enfermedades de maíz, soja, trigo y cebada, directora de tesis de grado de la UBA, directora y coordinadora de tesinas de grado de la UNNOVA, directora de becarios del Procagra, correctora de tesinas de grado de la UNNOVA. Roberto, ingeniero agrónomo, especialista en producción vegetal, Universidad Católica de Córdoba, maestría de fitopatología en la Universidad de Paso Fundo, Brasil, profesor de la especialización en protección vegetal, profesor de grado en fitopatología y producción de cereales y oleaginosas, miembro investigador del Laboratorio de Fitopatología, Universidad Católica de Córdoba. Bueno, bienvenidos y los dejo en vuestras manos. Ahí está. Buen día, muchas gracias a todos por asistir. Antes que nada, les queríamos agradecer porque vinieron y porque se inscribieron en el taller. La idea de hoy es un poco hacerlo así como estamos acá parados y que darle un poco de esa formalidad de taller. No queremos que sea una explicación muy larga, no vamos a tratar de profundizar, pero sí la idea de que haya el mayor intercambio posible. La idea, como dice el título, es tratar de hablar de qué es lo que está pasando en el cultivo de maíz o qué estamos viendo con las enfermedades, pensando desde lo que pueda llegar a influenciar en la ampliación de la ventana de siembra que estamos teniendo en el país y cómo vemos que las enfermedades están aumentando y hay en su presión o en su intensidad, y hay algunas enfermedades que vuelven a emerger y vuelven a ser importantes en distintas localidades, ¿sí? Los invitamos a todos que nos paren, consulten, levanten la mano. La idea es que sea justamente un taller y que no tengamos ningún tipo de formalidad y que vayamos tratando de haciéndolo lo más creativo posible, ¿sí? Ahí va. Bien, este gráfico es el mismo que estuvimos viendo el año pasado, nada más que cambiamos algunas imágenes o algunas enfermedades. Vamos viendo con todo un grupo de fitopatólogos que estamos trabajando en el cultivo de maíz, que ya en estos años nos hemos juntado 3 veces, de ir intercambiando en cómo vienen creciendo, aumentando la importancia de distintas patologías en el cultivo. Dentro de eso, como para hacer un resumen rapidito, ir viendo que todos los grupos de maíces fueron cambiando su mirada del cultivo y ampliando la mirada en el cultivo de los grupos que trabajan en fitopatología y dejaron de ver solamente enfermedades como mal de río cuarto o roya e ir sumando cada vez a lo que estaban trabajando sus grupos otras enfermedades como la pudrición de raíz y tallo, tizón en su momento, ahora se sumaron las pudriciones de espigas, todo el complejo de bacteriosis que cada vez es más importante en el cultivo. A eso le sumamos en estos últimos años la importancia de las detecciones de cercosporiosis, de roya polisora, que principalmente en esta campaña ha aumentado la cantidad de superficie en la que ha sido muy importante. Y así podemos seguir hablando de un montón de enfermedades más que hacen un complejo realmente muy importante, como podemos ver ahí en algunas que son más regionalizadas, como los virus, esperoplasmas o problemáticas con nematodes, que hacen en este momento el cultivo con una presencia, una intensidad de distintas enfermedades que es muy importante. Por supuesto, todo esto lo podemos plantear desde qué estamos haciendo como características agronómicas. Sí, las características agronómicas que fueron cambiando principalmente hace ya algunos años, bueno, fue ya hace 15 años lo que fue la siembra directa, sobre todo los patógenos necrotróficos que quedan en el rastrojo, que tienen la capacidad de sobrevivir, la falta de rotaciones, y también el uso de materiales templados y tropicales, sobre todo el uso de materiales templados más hacia el norte que no tienen un buen comportamiento frente a algunas enfermedades que se presentan en otras zonas. También la introducción de fechas de siembra tardía, continuo decimos, él es un chico más del norte, yo soy una chica más del centro, pero sobre todo en lo que es norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, la introducción de lo que es fechas de siembras tardías, y también sumado a eso que hay un escaso monitoreo, quizás desde que perdimos de vista lo que es el monitoreo de diatraía, que antes mirábamos más el maíz,
perdimos un poco la visión de meternos dentro del cultivo de maíz. Y esto, perdón, sumado, no veo nada acá, ahí está, sumado a que hay un ambiente predisponente con un cambio climático, más los materiales susceptibles, con una base genética muy estrecha entre lo que es Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, estamos compartiendo mucho germoplasma y eso genera un aumento de las enfermedades. Siguiendo con este pensamiento de todo lo que son las características agronómicas, una cosa que estamos viendo con el aumento de muchas de las enfermedades necrotróficas y en estos últimos años también algunas biotróficas como con Roya polisora, es la importancia que tiene en el país la gran cantidad de meses que tenemos el cultivo de maíz implantado en los lotes. Si nosotros nos ponemos a ver ahí para hacer una comparación de los meses en los que Argentina tiene el cultivo de maíz en los lotes, es bastante superior cuando comparamos con otros países. Fíjense que la fecha de siembra y esta ampliación de la ventana de fecha de siembra es muy contrastante con lo que pasa o en Brasil o en Estados Unidos. Por supuesto, las características ambientales son distintas. Brasil tiene una presión ambiental que hace que las enfermedades se comporten distinto. Además tienen el maíz de safrinia, tienen otras condiciones. Pero en la generalidad de Argentina, es lo que podemos ver en el mapa siguiente, ¿sí? A ver si lo cambia, de que tenemos desde el norte del país, norte de Jujuy a Salta, hasta el sur de Buenos Aires, en distintos momentos, una continuidad o un puente verde que puede hacer que haya condiciones para que estos patógenos vayan y vengan y estén en condiciones de, en distintas localidades, ser importantes. Sí, principalmente de lo que es rollas que vuelan, las esporas son muy livianas y vuelan a grandes distancias por el viento. Y bueno, volviendo a lo que es, acá tenemos una foto de un maíz temprano y un maíz tardío. También tenemos una frase del libro de Andrade que está muy buena, que dice que la variación de la fecha de siembra modifica las condiciones ambientales a las que se ve expuesta el cultivo. Y esto hace que, por ejemplo, nosotros los maíces tempranos pasan un estadio sembrados en fechas tempranas, el estadio vegetativo es hacia octubre, diciembre, donde las condiciones climáticas son óptimas en cuanto a luz y temperatura, la floración entre el 15 de diciembre y el 15 de enero y el llenado de granos entre el 15 de enero y el 15 de febrero, donde hay una alta luminosidad y también las altas temperaturas que están favoreciendo la fotosíntesis y el llenado de granos. En contraposición, los maíces de siembra tardía o de segunda, el periodo vegetativo es en diciembre, enero, donde hay altas temperaturas y alta luminosidad, por lo cual la tasa de aparición de hojas y expansión es mucho más alta, entonces ahí hay que estar más atentos a lo que es monitoreo. Tiene un periodo vegetativo mucho más corto, a su vez son plantas de mayor porte, más altas, mayor longitud de entrenudos, muy importante para lo que es vuelco también. Y la floración es en febrero, donde todavía hay alta luminosidad y temperaturas para fijar el número de granos. Ese número de granos es alto, pero el llenado de granos se da ya hacia marzo, donde las condiciones ambientales son más desfavorables y todo el llenado de grano lo pasamos con temperaturas más bajas y menor radiación. Eso hace que también tengamos la problemática de podredumbres de espiga. Bien, ahora vamos a pasar a una parte un poco más práctica, ¿sí? Teniendo en cuenta todo, un resumen, para que tengan idea de todo lo que venimos hablando recién, de las características agronómicas que hacen que lo que vayamos encontrando en el campo sean estas intensidades muy altas, ¿sí? Todos en algún momento van a haber tenido algún problema con tizón, con polisora, con cercóspora, con algunas enfermedades que nos cuesta determinarlas. Y la idea de ahora es que ir poniendo algunas imágenes y ustedes nos ayudemos entre todos a tratar de definir qué enfermedad es. Y después vamos a llegar a tratar de cuantificar un poquito esas enfermedades, como para tener un poco la idea de cómo nos cuesta estar en el campo y saber con qué nos estamos enfrentando. Esto nos está pasando justamente como resumen, estas intensidades muy altas, muchos patógenos necrotróficos, rastrojo, las rotaciones que son estos últimos años con la pérdida de precio del maíz está cambiando un poco, pero por ejemplo en Centro Norte, Córdoba y Santiago veníamos de varios años de 50 y 50 o en muchos productores con más del 60% de sus lotes de maíz sobre maíz, entonces veníamos con una presión muy importante. Vamos a pasar ahora a tratar de que ustedes
sepan o que nos puedan decir a qué enfermedades le estamos mostrando. Algunas son muy fáciles, como esta. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Todos están seguros que es roya. ¿Sí? Roya se sintió. ¿Alguna roya especial, específica, nombre? ¿Síntoma que la diferencie? Anímense, están todos. Roya común, pústulas. Agarra el micrófono si vas acotando también. ¿Nadie? Bueno, Luke, te toca. Bueno, esta enfermedad, por lo general, lo que vemos es que hay materiales con buen comportamiento. La genética se ha mejorado muchísimo, por lo cual las últimas campañas no hemos tenido inconvenientes, salvo algunos materiales que llegan a ser susceptibles, y se diferencia principalmente porque las pústulas están en el haz, el color es marrón más oscuro que otro tipo de rollas, y forma fajas, donde en el cogollo, donde hay más humedad, va formando fajas y es donde ahí quiebra la hoja cuando hay condiciones predisponentes. Esas pústulas se van uniendo formando grandes áreas necróticas. Bien, demasiado. La idea es que sea cortito y al pie y vayamos viendo distintas enfermedades. ¿Sí? Otra, también bastante conocida. Sí, tizón. Todos lo dijeron bastante en concreto. ¿Qué tizón? ¿Hay un solo tizón? ¿Hay distintos tizones? ¿Tizón es uno solo? ¿El síntoma tizón qué significaba? Ahí vamos para atrás, un poquito. Bueno, sí, tizón es tizón, ¿sí? Y todos lo conocemos como tizón, es uno de los tizones, es el tizón que en el país en estos últimos años más problemas ha causado, pero acuérdense que tizón es el nombre del síntoma, es como decir roya, ¿sí? Hay distintos tizones, puede ser tizón por cercóspora, por bipolaris, por distintos patógenos que pueden llegar a causar un síntoma parecido, que es esa necrosis, ese síntoma que están viendo ahí, bien característico, bien típico. Ya después, al final, vamos a hablar un poquito de cómo medirlo y algo de manejo, pero sepamos que este tizón es el tizón causado por, ahí tiene el nombre, el Xeroilum. Antes lo conocíamos como el mitosporiosis, porque el nombre anteriormente era el mitosporium. ¿Sí? Seguimos con otra. ¿Quién arriesga? ¿Y ahora? Esta está muy difundida desde hace 6 campañas. Exacto. Sí, son bacteriosis, rayados foliares bacterianos, no se controlan con fungicidas foliares, de los que más usamos, mezcla de triazoles y estrobirulinas. Todos los híbridos prácticamente que están en el mercado presentan bacteriosis. No hemos podido todavía cuantificar si hay pérdidas de rendimiento, sí evaluamos híbridos, pero sí nos generan confusiones que por ahí son aplicaciones o controles innecesarios, pensando que puede ser un tizón foliar o un estriado. En general está dado por pseudomonas, ácido bórax, pero son bacteriosis, rayados foliares bacterianos. Otra. Parecida, pero no tanto. Bien característica. Ya ahí dijeron algunos. Es un hongo. Si empieza con que dijeron varios. Díganlo, dale. Es un hongo. Cercóspora, tal cual. Acá ganó el bingo. Sí. Característica, una de las enfermedades de las necrotróficas que más nos está sorprendiendo en estos últimos años. Estaba hace varios años ya en el país, pero viene ganando terreno. Empezamos a determinarla en Chaco, en Santiago, en Córdoba. Este año en Córdoba principalmente hubo algunas localidades con severidades muy altas que nos llamó mucho la atención. Norma Formento ya en Entre Ríos la había citado hace varios años, también estaba en el norte, en Tucumán, pero es una enfermedad que con los materiales que se están sembrando, con la misma genética en distintas provincias y que queda en el rastrojo y que sigue siendo importante, es una enfermedad como para tenerla en cuenta y empezar a ver el síntoma que es muy parecido y nos puede confundir con algunas bacterias o algunos otros tizones. Yo la miro la foto. Bueno, esta es otra enfermedad. ¿Qué les parece que es? Mancha ocular, dijeron.
Otro que Hace tiene- lesiones pequeñas. capaz que la foto no... La foto no ayuda, bueno, es roya polisora, vamos. Son pústulas bien redondeadas, las de común son más ovales, el naranja es más brilloso, más intenso, es un naranja brillante. Quizás esta foto es nuestra, del norte de Buenos Aires, donde hicimos la primera detección y pasaba mucho a la fase telial rápidamente por falta de condiciones y por eso se ve más oscura. Pero bueno, esta fue la primera detección, tuvimos un otoño muy benigno, entonces las condiciones fueron muy óptimas. Norma tiene muchas mejores fotos, en Paraná tuvo ataques muy intensos, así que esa es otra característica, y las pústulas están dispersas en toda la hoja, no como la roya común que hace fajas, sí. Rodri. Perdón. No, en maíces tardíos, porque nosotros suponemos que esa roya viene nos manda Norma, por ejemplo. Viene volando, así de... Ahí. Pero en esta campaña, Ah, en hojas verdes remanentes de maíces de primera, ya había tizón y roya polisón. Perfecto. En la campaña que pasó. En tu zona. Perfecto. provincia de Buenos Aires. Córdoba, completa. Córdoba, y lo vimos con vos, completa. Yo la vi hasta cerca de Rosario en unos ensayos, pero en siembras tempranas. Algunas plantas del borde que estuvieron afectadas porque tenía en la bordura, que estaba afectada por árboles, que estaban sonadas las plantas, y el rollo provisor en siembras tempranas. Muy En Rosario. Ahí de diciembre. Sí, muy buen dato. Nosotros evaluamos también Ninto Oliveros, pero tardío. También Galvez, Avía. Y bueno, más al sur, bueno, nosotros hicimos Rojas, Salto, Venado. Bueno, Nosotros en Córdoba, desde la campaña 2007, que está en algunas plantas, esta fue la campaña que realmente fue muy, muy importante en toda la zona centro-norte por lo menos. Pasa que todas las manchas se presentan a la vez. Entonces es como que también Bien, ahí vamos a... tenés una sola hoja. Ahí viene. Ahora va. Ahí viene ese... Las rollas juntas, tenés el tizón, tenés todo. ¿Viste? Por eso te dijimos que te pusieras por eso en le el puesto dijimos a número Cristina que pregunte. 1. Ahí viene. Vamos, ya llegamos a esa parte también. ¿Otra? Los de Entre Ríos la deben saber bien. Vos la sabés, no la sabe, no se la acuerda. Sí, es mancha ocular. Dale. Es Cabatiela, dale. Es mancha ocular por Cabatiela, muy importante. Bueno, en maíces tempranos también se ve hacia final de ciclo. Le gustan más las temperaturas alta humedad relativa, temperaturas más bien frescas. Y en maíces tardíos realmente hacia R4 en nuestra zona fue muy importante, sobre todo el quemado y la senescencia foliar que produjo en el estrato superior de la planta. En algunos híbridos habría una... Como no tenemos presión cuando tenemos la planta bien verde, cuesta evaluar, pero hay algunos híbridos con mayor susceptibilidad. Bien. Y las dos que siguen, ¿sí? no vamos a especificar muy mucho, pero es para tenerlo en cuenta en estos dos últimos campañas de otoños muy húmedos, que hemos tenido problemas generalizados en muchos lugares del país con lo que son las pudriciones de espiga. ¿Sí? No vamos a entrar en cada uno de los patógenos que pueden hacerlo. Hay algunos que por localidades fueron más importantes que otros, pero fue una problemática muy generalizada. Lo mismo que las pudriciones de tallo y raíz. ¿Sí? Como para tenerlo en cuenta, con campañas que estamos sabiendo que el cultivo queda mucho tiempo en el lote, siembras tardías, con rastrojo en el campo, con otoños muy húmedos, se nos empieza a complicar el manejo. ¿Sí? Sí, y aparte agregar que también las pudriciones de espiga son causantes, que sería para otro taller, pero de micotoxinas, y ahora se está derivando sobre todo mucho a lo que es, tiene un valor agregado que va destinado a la alimentación, ya sea de vacuna o avícola, cerdos, bueno, y eso es muy importante porque son toxicogénicas.
Bien, hasta ahí era bastante fácil. Dentro de todo nos podíamos acordar o no, con ayuda de alguien lo sacábamos. El tema es que siempre, y ahí se nos adelantaron recién con las opiniones, es tal cual lo que nos pasa es que se nos generan confusiones. Cuando vamos al campo y encontramos esto, ¿sí? Hay una ensalada, como bien nos aclaran, de un montón de síntomas distintos, de un montón de severidades, que realmente se nos complica tomar una determinación. Sí. Por ejemplo, varias enfermedades juntas, o agarramos una hoja y queremos tratar de determinar qué es o qué tiene, y tenemos eso, ¿sí? De nuevo, varias enfermedades juntas. Y a eso sumarle las abióticas. Bien. De derivas, de manchas de alguna deriva de algo, o una fito. Las fitos. Bien, estos últimos años con todo el problema de maleza resistente, muchas de las preguntas son derivadas principalmente a la... Bueno, hay alguien que está diciendo un nombre, pero sí, puede ser. También tenemos otras complicaciones, por ejemplo, ¿qué hay ahí? Son síntomas diferentes, pero una misma enfermedad, que reacciona distinto frente al híbrido, que por supuesto va a hacer que la evolución sea distinta, la importancia también, la respuesta a la aplicación también. Entonces sabemos que hay cosas que se nos complican. O, por ejemplo, eso que tenemos ahí, síntomas que son muy parecidos, pero en realidad son enfermedades distintas. Las bacteriosis se nos confunden con cercóspora se nos confunde con manchas, ¿sí? Entonces... Eso, sí, eso es un trabajo que presentamos ahora con todo el grupo de Roberto y Cristina Plaza, en conjunto con INTA Pergamino. ¿Qué les parece que es esto? Esta enfermedad. Bueno, en realidad las dos son una bacteriosis que se confundía con cercóspora sobre todo, o con algún tizón, y es en un híbrido en particular, comercial, y es la primera detección de una bacteriosis que estaba citada en sorgo, pero no estaba citada en maíz. Y de ahí la importancia de ver, trabajar en conjunto, sobre todo para nosotros, porque pensábamos que no estábamos aislando cercóspora. Y segundo, que las bacterias son muy difíciles de ver. Nosotros no lo hacemos a nivel molecular, pero bueno, hay lugares especializados donde ustedes pueden enviar muestras, como la Universidad Católica o la Universidad de La Plata, o también el SENASA lo hace. Se llama Bucordelia. Es un nombre medio... Pero bueno, esta es una bacteriosis. Bien. Y después también se nos complica cuando estamos ahí frente a la toma de decisión y no sabemos qué hacer o cómo cuantificar, ¿sí? Ustedes tienen esa hoja de maíz. ¿Qué severidad le darían? ¿Qué piensan? ¿Está enferma? ¿No está? Esa es la hoja de la espiga, ¿sí? Pero vamos ahí, no importa la hoja, vamos a ver cómo lo miden ustedes ahí. ¿Qué decisión tomarían si fuese que todo el cultivo está así? Primero ya están llegando tarde, obviamente, ¿sí? ¿Pueden cuantificarlo? ¿Tienen el ojo hecho? ¿Sí? Sí, está fácil, dicen. Ah, bueno, me alegro. Ah, está pasado, bien. ¿Y valor qué le darían como valor? 8%. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Bien, para que estemos seguros, está la medición hecha y está hecha las mediciones de distintas formas y está de una forma digital. ¿Sí? Fíjense que esa, si lo medimos, los que estábamos midiendo a campo, le dábamos alrededor de un 10%, con métodos específicos que ven la cantidad de píxeles, son un 8%. Así que el señor que dijo 8, está... Ah, bueno, creí que puede venir a trabajar con el grupo tranquilamente. Fue normita, ¿no? Pero pasemos de una de esas así a una así, que ahí sí tenemos que estar tomando una decisión. ¿Qué severidad piensan que tiene esa hoja? 1, 2, bueno, ayudaría mucho ver bien la hoja, tenerla ahí, pero sí, entre un 2 y un 1% está bastante acertado. Es una forma de tener idea de la severidad que es importante y empezar a cuantificarla, ver cuánto hay en el campo, conocer qué híbrido tiene, qué condiciones están siendo predisponentes en el lote como para tomar una decisión. Sí, en realidad nosotros por ahí, cuando hacemos los talleres de sanidad de maíz con todo el grupo, una de las actividades es, tenemos hojas y evaluamos. La más difícil de evaluar son las rollas, porque las manchas están más dispersas en toda la hoja.
Tizón, por lo general, nosotros evaluamos antes nosotros, que seríamos un ojo entre comillas entrenado, y después los grupos. Y para Roya la desviación entre una evaluación y otra es mucho más alta que lo que es para Tizón. Y lo que está bueno saber, que cuando hay que tomar una decisión, tanto para Roya como para Tizón, en cuanto a umbrales y control, cuando hay bajo nivel de síntomas, por lo general tendemos a equivocarnos menos. Cuando vemos muchos síntomas, nos asustamos y o sobreestimamos o subestimamos. Entonces, por lo menos, tenemos que, lo que sí podemos estar seguros que cuando tenemos que tomar una decisión de control, por lo general, nuestro ojito va a estar bastante bien. Bien, y para terminar la parte de Tizón, ¿sí? Ya tuvieron un entrenamiento, ya vieron 2 imágenes, así que más o menos están capacitados. Evalúen cómo están esas hojas a campo en un lote muy afectado. A ver, piensen, después les vamos a ir dando los datos. A la primera. La primera de arriba, bien, buena la aclaración. Todo tenemos. Un número. 7%. A ver, 7%, tal cual. La segunda. Tienen premio después. 10%. La de la espiga. Fíjense que la punta también está necrosada. 15%. Y ahora se empieza a complicar un poco más. Vieron que cuando empieza a tener más severidad empezamos a sobreestimar. Sobreestimar. Está estudiado, hay toda una curva. Sí. Y 43. ¿Bien? Bueno. Y ahora un ejemplito rápido con Rojas. Número. Bien. De izquierda a derecha. Ese es uno de los temas a discutir. Dependiendo de las escalas, hay muchas escalas y principalmente para gramíneas que son solamente pedazos de hoja, lo que se da como un parámetro para estimar. Y muchas veces eso nos dificulta. Por eso también en Tizón es bueno tener las hojas completas y compararlas porque te ayuda visualmente. En Rojas normalmente están hechas en rectángulo, ¿sí? Por eso lo pusimos así. Pero eso va a depender, ese número va a depender si es toda la hoja o es un sector de la hoja. En ese caso, es fácil. ¿Cuánto le dan a cada una de las hojas? De izquierda a derecha. 1, 4 y 6. ¿Está afilado? 1, 4 y 6, sí, estuvo cerquita. Es 1, 5 y 7. Evalúa todos los días. ¿Algo? No, que sí, está bueno lo de las escalas. Lo que pasa que en realidad creo que la escala es una ayuda como para guiarnos. Creo que después cada uno tiene el ojo para ir evaluando. Así que... Sí. Síntoma, lo sumo en Tizón, que yo medirlo, hasta discutir yo, aunque detecte una mancha, ya me parece que es para empezar a alargar, me ponía a mirar 5, 10, 3, yo creo que tomar decisiones más simples, contar la cantidad de pústulas y ya está, algo más sencillo y más objetivo que todo el mundo pueda Sí. Dale. Sí, en realidad midiendo incidencias vas a aplicar siempre. A ver, las enfermedades foliares, por lo general, sobre todo las rollas y las manchas foliares, una vez que ya están instaladas, la incidencia deja de ser importante en un determinado momento. No digo que no sea importante. Pero además, esto siempre hablando de... o sea, nosotros hablamos de controles y demás, pero hay que tener en cuenta otros parámetros, ¿no es cierto? No solamente tener en cuenta la enfermedad. Estuvimos hablando ayer con Tino todo lo que es disponibilidad de nitrógeno, sobre todo en maíces tardíos, que es menor, hay una mayor susceptibilidad. Si comparamos un híbrido con mayor fertilización de nitrógeno, hay más roya, pero tenemos más potencial y vamos a tener por lo general mayor respuesta a la aplicación de un fungicida. Entonces esto va de la mano de varias cosas. No sé, Tino, si vos querés... No, la toma de decisión en cualquiera de estas enfermedades es muchísimo más complejo que solamente tomar un solo parámetro. Y lo pusimos como disparador para que justamente salgan este tipo de preguntas que
nos puede llevar a tomar una decisión por incidencia, por severidad, o hay un montón de herramientas. Estamos hablando de severidad ahora, pero hay reglas, hay escalas, nosotros tenemos sistemas de aviso, es decir, hay un montón de cosas que las podemos poner en la balanza a la hora de tomar una decisión. Obviamente que hay muchas cosas, inclusive en años como estos, donde el cultivo no te ayuda con los precios, es más dramática tomar la decisión. Lo que pasa es que yo que hago más ensayos de fungicida, lo que veo es que al demorar mucho la aplicación, la eficacia cae dramáticamente. Bien, pero hay Depende. Por ejemplo, nosotros estos 2 últimos años, en toda una red de ensayos bastante grande que tenemos, por ejemplo, para tizón, las incidencias llegaron rápidamente en estados vegetativos tempranos al 100%, ¿sí? Pero la severidad no fue importante hasta pasado R2, R3. Recién ahí realmente creció muy mucho. Y todas las aplicaciones que fueron demasiado preventivas muy temprano fueron erróneas. Entonces también hay que jugar con un bagaje de información bastante más importante para tomar la decisión. Por supuesto. Sí, por eso nosotros insistimos con el uso de perfiles sanitarios. Y esa herramienta ustedes la tienen y es una herramienta de monitoreo. Una cosa es hablar de ensayos de fungicida y otra cosa es hablar de monitoreo. Nosotros creemos que el uso de perfiles sanitarios es fundamental, todo lo relevamos, ya redondeamos. Y había algo que quería decir que se me escapó, pero no es lo mismo tener un híbrido muy susceptible a tizón, que en una semana la lesión puede crecer hasta 3-4 centímetros, que un híbrido susceptible a roya. En roya, en maíces tardíos, por ejemplo, la curva empieza a ser un plató y no es exponencial. También hay que ver cómo es en la zona de norma. Por eso, estar sobre el cultivo, no solamente con incidencia y con severidad. Y como vos dijiste, con los precios de hoy no nos podemos equivocar. Justamente como para cerrar la parte introductoria esta, era solamente que les poníamos manejo, como para empezar a hablar de manejo. Tenemos que empezar desde la genética, de las semillas, que de semillas en maíz estamos bastante atrasados, lo que son los curas semillas, la identificación de los patógenos, la cuantificación, monitoreo, que en monitoreo, salvo los que están trabajando específicamente en el cultivo de maíz, el monitoreo con respecto a lo que es en soja es bajísimo, entonces también muchas de las veces, o la gran mayoría de las veces, la toma de decisiones es muy atrasada, se llega ya tratando de apagar incendios. Por supuesto, las condiciones climáticas más en estas últimas campañas han cambiado muy mucho, entonces lo que veníamos viendo como algo representativo de las zonas también viene cambiando y tenemos que estar muy atentos. Por eso es bueno tener sistemas de aviso, o todos los grupos que estamos acá mandamos mails o informaciones de cómo vienen avanzando las enfermedades en la zona, que también es una información de mucha valía para tomar decisiones ustedes a campo. Y por supuesto después entrará todo el tema de control, si es eficiente o no, cuánto, cómo, en qué momento, pero lleva todos otros talleres distintos como para seguir charlándolo. Tenemos unos minutos para preguntas. El que quiera preguntar, que levante la mano, le arrimo el micrófono, así escuchan bien todos los demás. Sí, allá. Perdón. Sí. Buen día ya, casi buenas tardes. La consulta es la siguiente, y referido a los maíces tardíos que ustedes hablaban, donde creo que, por lo menos en el norte de Córdoba, que es donde yo trabajo, tenemos más problemas, y donde lo que más se siembra maíz. Estas últimas 2 campañas, las enfermedades tardías, sobre todo lo que son enfermedades de fin de ciclo, que mencionaron ustedes al inicio, lo que son podredumbres de tallo y demás, se expresaron muchísimo, por lo menos nosotros las vimos en todos lados. Y la consulta es la siguiente, está mucho relacionado, o por lo menos con las respuestas que nos dan, está mucho relacionado al estado fisiológico del cultivo durante alguna etapa del maíz, para después ver si realmente la enfermedad ha impactado o no en rendimiento final, más allá de las cuestiones que puede tener en complicaciones de cosecha por quebrados o vuelcos. ¿Qué viste? Va dirigida netamente a Roberto. ¿Qué viste o qué comentario nos puede hacer respecto con esto? Digamos, ¿es más enfermedad o es más bien fisiológico? ¿Tiene mucho más que ver con...? Bien, en realidad lo que
dependiendo de quién te lo pueda hablar, si va a ser más del lado de fisiología, le van a dar más importancia a la fisiología, la parte de fitopatólogos le van a dar un poquito más de importancia, pero yo estoy absolutamente seguro que es sí o sí una sinergia. Si no se dan las dos cosas, si el cultivo de maíz no puede estar trabajando y expresar lo que tendría que expresar, va a estar más debilitado y va a tener mucha más posibilidad de que todos esos patógenos que son oportunistas, que están ahí y están en ese momento con condiciones, van a poder ingresar y hacer daño. Es muy claro que nos pasó, por ejemplo, la campaña anterior del febrero tan nublado que los cultivos no podían expresar el rendimiento que podían porque no tenían radiación solar. A partir de ese febrero, 10 días después que empezó a cambiar las condiciones climáticas, empezamos a ver el secado anticipado. Tuvo las condiciones, el cultivo no estuvo trabajando bien, todo fisiológico, y le dio la oportunidad a todos estos patógenos que estaban ahí en la raíz a poder ingresar y empezar a ser importantes. Es una interacción. Si no tenés una deficiencia en la parte fisiológica, y mientras, eso también lo tenemos medido, mientras más nutrido esté el cultivo, mayor fertilización tenga, mejor tasa de crecimiento tenga, menos posibilidades, menos chance le da a estos patógenos a ser importantes dentro del lote. Sí, en realidad, bueno, muchos los trabajos de fisiología y demás hablan de que hay una característica intrínseca de cada genotipo en particionar el llenado de granos. Entonces, hay muchos, sobre todo, nosotros también esta campaña lo vimos en maíces tardíos, donde hubo algunos híbridos que tuvieron una mayor susceptibilidad a vuelco. Por supuesto, si abrimos esas cañas, puede ser una condición genética. También Roxana Pioli ayer lo mostró con lo que es Coletotrichum, que es antragnosis, que puede ser una característica también de cada híbrido. Pero cada híbrido tiene una predisposición individual en cómo está particionando. Si removiliza más del tallo o en el momento que lo hace, después la planta queda debilitada y esos patógenos están ingresando y se produce desintegración y destrucción de la médula. Eso se está haciendo de a poco. Nosotros tenemos algunos tesistas que están acá cortando cañas y lo estamos evaluando, y también no solamente con antragnosis, sino también con fusarium. Y también lo que se habló ayer en el taller es que tenemos un rango de hospedantes muy amplios. Coletotrichum también se comparte con soja, también Fusarium graminearum se comparte con trigo. Entonces, inóculo tenemos, nuestra rotación no es tan variada, condiciones predisponentes tenemos, y también lo que depende mucho en maíces tardíos es algo ya más para ecofisiólogos y demás, pero es el tema de densidades, que recuerden que también tenemos plantas más altas, entrenudos más largos, hay un crecimiento vegetativo mucho más rápido, hay 2 o 3 entrenudos más en los maíces tardíos respecto a los tempranos. Entonces, es como decía Roberto, es un combo. Tino. Te hago una consulta. Recién mencionabas que tenían un sistema para avisar, un sistema de alerta. Quería saber en qué se basaba principalmente el sistema, si tenía que ver con observaciones directas a campo o con algún tipo de modelación a través de variables climáticas. Bien, un poco de las dos cosas. Norma ya tiene ajustado en Entre Ríos un sistema ya más ajustado con modelación climática, ¿sí? Que ahí ya tienen un grupo, no sé el nombre bien, Norma, si quiere decirlo a la gente que está... Con la bolsa de cereales. Campo Global, bien. Ellos ya tienen bastante ajustado el sistema. Nosotros estamos trabajando también con la bolsa de cereales de Córdoba para utilizar todas las estaciones meteorológicas. Estamos un poquito más atrasados porque no tenemos un modelador específico que esté trabajando en eso, pero lo estamos haciendo una interacción entre lo que nosotros marcamos como condiciones climáticas, que las conocemos bien y vemos cuándo disparan, y a su vez nosotros tenemos una red de ensayos en todo lo que es Centro Norte de Córdoba que es bastante amplia. Entonces sumamos las dos cosas, lo que está pasando en el campo con los datos climáticos. ¿Para qué enfermedades? Principalmente para tizón, pero le estamos ampliando, bueno, a partir de este año, ampliando las enfermedades más importantes en soja y en maíz. Vamos a tratar.
Sí, y creo que va a ser muy importante todo lo que es como lo que es pronóstico, lo que tiene desarrollado Moschini para Fusarium, que también ahora se hizo un modelito para mancho ojo de rana con Marcelo Carmona, pero también todo lo que es horas de moscado foliar, medida con drosómetro o directamente de la estación meteorológica, ajusta muy bien para lo que es tizón, más que nada, para maíces tardíos. Todo el uso de esas nuevas herramientas va a ser de mucha utilidad. Nosotros también hacemos alerta y también nos apoyamos mucho en las consultas que vamos recibiendo. Hay gente muy curiosa que nos acerca y nosotros también recorremos, pero también basándonos en las consultas. Si tuvieran que, todo el grupo de trabajo, ¿qué porcentaje de consultas tienen y qué representatividad tienen estas consultas? O sea, ¿hay una conciencia, hay una masa crítica importante o estamos muy lejos de poder tener una masa crítica de consultas para que ustedes generen información? Bien más cercano. Sí, es más sesgada. Se han incrementado en los últimos años las consultas en lo que es maíz. Y sobre todo, yo soy muy joven igual, pero sobre todo se ha hecho mucho ruido lo que es bacteriosis. Y también para realizar aplicaciones eficientes, seguras y demás, creemos que cada vez lo que más tenemos consultas es de identificación de síntomas, de hacer un diagnóstico preciso de enfermedades. Pero ha ido aumentando y sobre todo la más consultada, la vedette nuestra es el lunar blanco. Quizás tienen tizón y roya como para aplicar, pero el lunarcito blanco de la deriva de paraquat, que es cuando se están secando legumbres en nuestra zona, por ejemplo, o el doble golpe por glifosato, por inversión térmica, el paraquat puede volar a grandes distancias y eso produce esos puntitos blancos que todos se confunden con mancha blanca causada por fofaeria. De esas tenemos 10 consultas por día, fácil. Entonces, a partir de ahí arrancamos. Y esa manchita blanca, este año, realmente en oliveros, y nosotros siempre veníamos diciendo que no hay fofaeria en nuestra zona. Bueno, hoy estamos con aislamientos, con Mercedes Candiani, que los está llevando a cabo, donde tenemos sospechas de que tengamos ya esta enfermedad en lo que es norte de Buenos Aires, y también Tino en La foto de la derecha arriba. La foto de la derecha arriba. Y esa enfermedad es famosa porque es muy importante. Yo la vi en el 2010 con altas intensidades en Las Lajitas, con Cecilia Díaz de la Universidad de Tucumán, y también es muy importante en Brasil, es muy agresiva. Así que bueno, pero eso es todo por verse. Para formar, es decir, ¿a qué le llamas una masa crítica, así, de tener una red? Yo interactúo mucho con vos. Sí, nosotros sí. Una herramienta que tiene sinergias y todas las consultas que hubiese a los grupos de trabajo con ustedes, con de norma, se van juntando, también hace más pesada la información o la evaluación post campaña. Che, nos juntamos, tenemos 40 consultas de esto, 50 de aquello, o referirlo a hectáreas. O sea, pero no es una demanda hacia ustedes, sino que digo, No es una... grupos de trabajo tan buenos. Creo que en realidad la gente no los utiliza lo que debería, porque las veces que he necesitado algo, en 2 segundos me responde siempre lo que necesito, y no sé si toda la gente sabe que eso es así. Digo, Tino, porque con el que trabajo en la... No, por supuesto. Pero sé que los otros grupos trabajan igual. Estaría bueno pensando un poco más en lo macro, decir, bueno, viendo que las enfermedades del maíz vienen avanzando, ¿de qué manera podemos analizar esa información de una cuestión más macro? Bien, ya desde la... sí, no, es que empezamos con lo que fueron los grupos de las reuniones de los talleres de maíz, que es para fitopatólogos. Ya hicimos 2 con
con la gran mayoría de los grupos, un tercero que lo hicimos con algunos que estamos trabajando más a campo para ver la parte de medición, y próximamente va a haber el cuarto, y desde ahí es que empezamos a concentrar la información. Empezamos a hacer encuestas de cuáles eran las enfermedades. En el Congreso de Maíz y Taller presentamos eso justamente, el trabajo de todo lo que habíamos puesto ahí, cuáles eran las enfermedades más importantes, quiénes veían, tratamos de cuantificar la importancia de cada una de ellas. Está presentado y lo seguimos presentando, no lo pusimos ahora, pero es ese gráfico que estamos poniendo en las primeras, como primera dato de presentación. Quedando atrás. ¿Sí? Sí, es la pelea continua. Sí, yo te iba a decir de la masa crítica esa que vos me decías, por lo menos nosotros, yo lo veo que todavía sigue siendo muy sesgado. Por suerte, como somos varios en el grupo y a Córdoba la recorremos bastante, tenemos esa capacidad de ir juntando datos de los CREA, de APRESID. Tenemos casi 30 capacitaciones por campaña, que de ahí vemos distintas localidades y vemos qué es lo que va pasando en todo Centro Norte de Córdoba, entonces juntamos toda esa información. Y después nos sirve mucho trabajar junto con CREA, con APRESID, que nos pasan la cantidad de hectáreas sembradas, en qué fechas, las aplicadas, las que no. Entonces estamos tratando de concentrar toda esa información, pero lleva tiempo. Sí, creo que vamos en ese camino. Ahora nos reunimos, hicimos un mapita de todas las enfermedades, cómo están distribuidas, el porcentaje, y eso era lo que se hacía antes en trigo. Acá está Saquima, Ernesto, que se hacía, no me acuerdo era el nombre que tenía. ¿Cómo? El MIT, el monitoreo que hacía que lo lideraba también Juan Anone, Norma y demás, que se hacía de todo el país. Ese sería eso en trigo estaba muy bueno. Nosotros este año en trigo la campaña pasada hicimos un monitoreo también grande. Y bueno, sí, creo que entre todos, nosotros trabajamos con las asociaciones de ingenieros agrónomos, con agencias de INTA, asociaciones de productores, está muy bueno para crecer. Y las redes sociales, que ahora, por ejemplo, yo tengo Twitter, está ahí nuestro mail y demás. Tino se ríe, pero ya se hizo un Twitter, no se lo acuerda. Me hizo hacer un Twitter. Pero creo que con todo eso está muy bueno para interactuar. Está excelente porque en 2 palabras ponemos en tal zona tal cosa y demás. Sí, y con lo que vos decías, y con lo que decías de intercambiar información entre el grupo, estamos todo el tiempo mandando la información, así que estamos en eso. Más que una pregunta, un comentario sobre lo que hablaba acá Rodrigo. En Norma todas las semanas plantea para la zona del litoral Entre Ríos en algunas enfermedades una nota que los que estamos suscriptos llega, y eso moviliza muchas cosas porque me parece que tal vez sea tirar del carro más que empujarlo, ¿no? A veces esa muestra de cosas nos hace que nos llama la atención y que cuando vayamos a hacer nuestras recorridas prestemos atención a eso. Sí, nosotros todos le hemos copiado Norma. Cristina lo hace, Lucre lo hace con su grupo y yo también lo hago con nuestro grupo. Cada 15 días más o menos estamos. Yo lo que quiero destacar es que en los grupos de trabajo que nosotros tenemos, cuando podemos seguir esto, por eso es más que la masa crítica de las consultas hacia ellos, somos nosotros los que tenemos que nutrirnos y ir a buscarlos y repartirlas a esta situación. Decir, bueno, mira, tomemos atención en este tipo de cosas. Pero incluso, como para redondear un poquito esto de hasta dónde podemos llegar con el maíz, hay tanto para hacer. Las consultas que recibimos, por ejemplo, en Venado, con gran periodicidad, cuando comienza el cultivo, es esa plantita quedada, que compite, que no sabes si es el vigor, si es un nemátodo, si es hongos de suelo, si es rizoctonia, hay numerosas causas que ocasionan el mismo síntoma y que todavía no podemos desasnar. Y llegan las plantas de hace fácil 5 o 6 años, a partir de septiembre en adelante, nos llenamos de plantines de maíz, porque la implantación es mala. Entonces vos decís, o es la sembradora, pero
o sea, ya desde arranque, la planta de maíz comienzan los problemas. Después, sí, es verdad, comienzan todo lo que es diagnóstico de enfermedades foliares, que eso es algo que tenemos tal vez un poco más aceitado. Pero todo lo que es raíz es un bolonqui y no lo podemos desasnar. Digamos, ahí es un mundo, el mundo abajo, digamos. Y si no tenés una planta bien implantada, tampoco llegas a buen puerto. ¿Te das cuenta? O sea que hay mucho por hacer, mucho por hacer. Espero que esto sea por supuesto, lo es, Sí, un grano más para... Sí, bueno, ahí hay una característica en algunas zonas de lo que es suelo más arenoso, más para el otro lado, más para lo que es Arribeños o Villa Cañas y demás, o más para Teodelina, donde hay algo más de arena también y hay algún problema más de rizoctonia o todo lo que es sudeste de Buenos Aires. Pero bueno, eso todavía está en estudio. Por lo menos en la implantación, o sea, es todo un mundo, pero hasta ahora nosotros en la mayoría de las zonas no lo vemos. Hay zonas más puntuales con esos problemas, está bueno. Yo tengo una preguntita. Sí. Yo estoy en el sur, ¿no? Y como te decía cuando empezamos, allá las siembras tardías de maíz son muy pocas y estamos haciendo algunas cosas sobre arveja, sembradas en diciembre. Lo que vemos allá que maíces de bajo potencial, como los nuestros en esa época, ya que la estación de cultivo es muy cortita, son maíces de 4.000 kilos, 5.000 kilos, habitualmente queda la espiga parada, no vuelca la espiga y tenemos muchos problemas de pudrición de espigas. No sé ustedes qué dinámica están viendo con la pudrición en espigas, con carbón, en general, con las brácteas abiertas, brácteas cerradas, espiga que vuelca o no. ¿Qué tienen para decir de eso? Algo corto. Bueno, hay características también de los híbridos, de cómo cierran la espiga y también con el vuelco. Eso también es una característica intrínseca de cada híbrido. Esto yo sé que lo estaba haciendo, si no me equivoco, Ferraguti no. Pero también lo estaba viendo, sí, con el tema de los Flint. Con él lo estuvimos hablando mucho en una recorrida que hicimos en Oliveros. Y estuvo midiendo. Creo que esa es otra pata para ver. Fusarium verticiloides hay en el 100% de las muestras, hasta muestras con 100% de incidencia. Estamos haciendo blotter muchísimo. Y Tino, comentabas lo de diplodia de esta campaña. ¿Qué más al sur tienen ese problema? Bien, y en estas últimas 2 campañas del año pasado, Fusarium graminearum en el maíz fue muy importante, y esta última hemos visto un crecimiento, el año pasado no hubo tanto, pero este año de diplodia en espiga haciendo daños importantísimos. Sí, diplodia... o estenocarpela. Claro, estenocarpela, pero en realidad más a lo que es zonas frías, se manifiesta más, tiene mejores condiciones y a su vez produce micotoxinas que son complican mucho lo que es alimentación de ganado. Bueno, ya tenemos que ir cerrando el taller. Gracias a todos. Perdón. Perdón, una cosita más, perdón. En todo el tema de espiga, para Fusarium, sobre todo está todo el grupo de INTA Pergamino, que hace detección y evalúa cada híbrido, lo inoculan con Fusarium, y ellos muestran el perfil de cada híbrido frente a lo que es Fusarium, y al estar inoculado tenemos una certeza de que es un muy buen dato, el grupo de Daniel Preselo. Está en la página de INTA Pergamino. ¿Algo más? Sí. Algo más, quería decir, agradecer bueno, a Tino y a todo su grupo, para no mencionar a todo su grupo, Fernando Guerra, Gustavo, Cristina Plaza, a todo nuestro grupo de Pergamino que están acá, Lucía, Gerardo, Hernán, bueno, a Norma, a Anabela, que son los que trabajan con nosotros día a día. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por tanta interacción.